lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:07 en la mañana. Gracias por la sintonía. No se olviden, esto es A Primera Hora por Sonorama. Estamos transmitiendo por nuestras frecuencias en señal abierta en todo el país, por la internet a través de www.sonorama.com.es. Igualmente por nuestras plataformas digitales transmitimos a través de Facebook Live y nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube se llama Sonorama TV. Julio José Prado visita nuestra mesa de trabajo, ministro de la Producción, a quienes saludamos. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio Belkis, gracias por la invitación. A ver, ministro, uno pensaría que con lo de ayer, como que esto podría encontrar un principio de solución en estas horas. ¿Cómo evalúan ustedes este primer acercamiento con la CONAIE, más allá de que usted no participó, ministro, pero debió haberlo seguido de cerca y tiene que tener información seguramente sobre los detalles? ¿Cómo lo evalúa, ministro Prado? Sí, Fabricio, lo primero, digamos, solidarizarme con las familias del militar asesinado en la zona de Suchufindi y los 10 heridos, 5 del lado del militar y 5 del lado de la Policía Nacional, en esto que no podemos calificarlo de otra forma de que un ataque a un convoy, en este caso un convoy de petróleo, ¿no es cierto?, por el desabastecimiento, estaba siendo justamente custodiado por la policía y lastimosamente, y hay que decirlo así, esto se suma a los 2 ataques también que han existido de convoys, el uno en la mitad del mundo, un convoy de alimentos, y el otro que sucedió hace 2 días en Cuenca, que era un convoy de alimentos y de oxígeno que iba por la vía Molleturo hacia Cuenca. En el caso de Cuenca, incluso decir que hubo el uso de explosivos de parte de los manifestantes, que ya no podemos llamarlo de otra forma, sino atacantes incluso en el caso este. En el caso que usted me menciona, Fabricio, creo que lo que todos estamos esperando en el país es que se llegue a buenos términos en esa mesa de negociación, en ese diálogo. Ha tomado demasiado tiempo, las pérdidas son millonarias, la preocupación del país, de los ciudadanos, es qué va a pasar hoy, qué va a pasar en las próximas horas. Creo que esto se ha mezclado, una conflictividad política, una conflictividad social, y tenemos ahora una crisis productiva de un nivel tremendamente grande en varias provincias del país. Entonces, lo único que podemos desear, quienes, digamos, por ejemplo, no participamos ayer directamente del diálogo, pero hemos seguido y estamos apoyando, es que se llegue a buen término y que esto sea en las mejores condiciones posibles para el país. Eso es lo que todos podemos pedir en este momento, Fabricio. ¿Cuál es el balance, ministro, en cuanto a estas pérdidas que registran? Sí, tenemos ya datos actualizados hasta el día de ayer y son cuantiosas. A ver, en el sector productivo tenemos pérdidas de aproximadamente ya, con la actualización que hemos hecho el día de ayer, de cerca de $300 millones en los diferentes sectores productivos. Ya voy a desagregar un poco cómo se llega a estas cifras. Y en total tenemos pérdidas que están bordeando los $500 millones en todos sentidos, pérdidas en términos de transporte, pérdidas en el lado del sector petrolero público y privado, que ya superan los $100 millones, y sumados a estos 300 millones que estábamos diciendo en el sector productivo. Específicamente, para ir desagregando, ¿cuáles son los sectores donde hay mayores pérdidas hoy por hoy? Sin duda, en el sector comercio, a nivel del país, tenemos pérdidas que están entre los 90 y los $100 millones. Tenemos pérdidas muy específicas en el sector lácteo, por ejemplo. Ahí le voy a dar unas cifras que son alarmantes. Se ha perdido leche cruda por cerca de 13 millones de litros, ¿no es cierto?, en total. Las pérdidas de la industria láctea ya superan los $21 millones. ¿Cómo se ha perdido esa leche cruda, ministro? Es lo que se pudo ver en algunas imágenes que se viralizaron, sí, de que han tenido que botar la leche. Sí, son 2 motivaciones ahí para el tema de la leche cruda que se pierde. La una es por las manifestaciones y por la obligación de botar, digamos, leche de parte de los ganaderos y demás, que les hacen botar la leche, digamos, en los campos y demás, por las protestas. Y la segunda es porque la leche no avanza a llegar a los sitios de industrialización, a las plantas de industrialización en todo el país, y entonces tiene que ser desechada y botada en las propias fincas. Las vacas, digamos, tienen que ser ordeñadas evidentemente todos los días, no se espera, y como no hay suficientes tanques fríos, pues ya no avanzan a acumular esa leche para poderla industrializar después. Entonces, las ventas de leche, por ejemplo, han bajado en el 85%. Esto es tremendamente acucioso y preocupante. Otro sector en el cual tenemos pérdidas importantes, el sector turístico. Ahí las pérdidas, al menos hasta lo que se ha podido cuantificar en este momento, van a ser cerca de $50 millones, porque
reservas han caído en el 80%. En el sector turístico, estos 50 millones van a seguirse incrementando a pesar de que ya termine la paralización, porque ahí lo que tenemos son que las cancelaciones se van a mantener, digamos, al menos durante las próximas semanas. En el sector exportador, por ejemplo, las pérdidas son de cerca de 80 millones de dólares. Hay uno de los sectores más afectados, sin duda, es el sector florícola, ¿no es cierto? Sobre todo en la zona de Cayambe, de Tabacundo y también en Machachi. Es decir, en general tenemos afectaciones muy importantes y yo aquí le quiero sumar, justamente en línea con lo que comentábamos al inicio, el tema del convoy que ha sido atacado en Shushufindi. Las pérdidas en el sector petrolero en este momento son de 120 millones de dólares. Hay un cierre de 1.176 pozos, según lo ha reportado Petroecuador y el Ministerio de Energía, y una disminución de la producción petrolera que ya es cercana a la mitad, cercana al 50%. Todo esto, lo único que nos lleva a decir nuevamente es que la situación en el sector productivo es crítica. Ya llevamos 2 semanas de paralización. Hay zonas específicas como la zona, por ejemplo, de la Sierra Central. Ayer me reuní, Fabricio Belkis, con cerca de 50 gremios productivos de esa zona, de Chimborazo, de Tungurahua, de Cotopaxi, y hay un clamor de las empresas, de los gremios productivos de esa zona, de ya poder liberar, digamos, la zona productiva, porque en realidad se están muriendo los pollos, se están muriendo los chanchos, no tienen alimento, y esto lo que está ya es afectando, sin duda, a las poblaciones también que viven alrededor de esa zona. Ahora, uno podría sentir, ministro, de traslado este comentario. El gobierno pudo haber evitado esto antes de que empiece. O sea, no me explico cómo al día 15 se sientan a negociar o se sientan a conversar con la CONAIE. Al día 15, luego de toda esta afectación que usted señala, 1. Y 2, yo sí creo, ministro Prado, que esto se pudo haber desactivado antes. Los 7 meses precedentes, después de la última vez en noviembre, me parece, 10 de noviembre, que se juntaron con la CONAIE. ¿Qué pasó en estos meses? O sea, ¿no será que ahí faltó por parte del gobierno poner todas sus energías para inclusive, qué sé yo, quitarle parte del discurso a la CONAIE, dentro de su plataforma de lucha, tomar algunas decisiones con antelación y no esperar este momento, ministro Prado? A ver, yo creo que hay que reconocer, sin duda, Fabricio Belkis, que el diálogo faltó de lado y lado. Podíamos habernos sentado antes en la mesa, ¿no es cierto?, para evitarlo. Del lado del gobierno sí que nos sentamos en 2 ocasiones y después hubo conversaciones de la última vez que nos reunimos, ¿no es cierto?, ya en noviembre del año pasado, hubo conversaciones, ya no a nivel presidencial evidentemente, pero sí a nivel de ministros y viceministros para poder avanzar. Con diferentes representantes de los sectores indígenas. ¿Pero se reunieron con la CONAIE o no? ¿O a la CONAIE le dejaron por fuera por esa... otros dirigentes del sector indígena? Sí, claro, hubo mesas de trabajo que se hicieron durante... que se acordaron después de noviembre del año pasado. Esas llegaron, si no estoy equivocado, hasta inicios de este año. De ahí en adelante, quizá a partir de febrero y demás, la posición de la dirigencia indígena se radicalizó y no hubo ya conversaciones hasta que se dio esta paralización. Pero déjeme comentarle algo sobre este tema. Yo creo que desde el inicio ya de los últimos 15 días, ¿no es cierto?, ya cuando se han radicalizado y se han dado las medidas de hecho, el gobierno ha tendido la mano en varias ocasiones para que nos sentemos a la mesa. Yo creo que si es que hay algo que rechazar es que ese diálogo que se dio ayer ha tomado demasiado tiempo. Es decir, podíamos habernos sentado a la mesa al menos hace 10 días o hace 15 días para evitar el nivel de violencia que teníamos. Porque, Fabricio y Belkis, al inicio de esta paralización las pérdidas del sector productivo eran de 2 millones de dólares diarios. No es que es poco, era mucho, pero ahora estamos... Era manejable, me imagino yo. Era manejable. Dentro de la estructura productiva era manejable, Por supuesto, manejable, era un par de días, esperábamos que esto pase y demás. Ahora son cerca de 50 millones de dólares por día que se están perdiendo y se acumulan las pérdidas. Mañana ya no serán 50, será mucho más por la pérdida petrolera y demás. Entonces, un tema que sí es muy importante es que primero, el diálogo siempre tiene que estar sobre la mesa y eso es lo que tiene que primar. Y el segundo son las decisiones también de política pública y aquí tenemos que ir tomando decisiones y yo creo que esto es lo central, Fabricio. Por ejemplo, el tema de la gasolina. El gobierno el presidente ha anunciado, ¿no es cierto?, los 10 centavos menos en el tema de los combustibles. Esto significa cerca de 250 millones de dólares en sacrificio fiscal, llamémoslo así. Ahora,
La CONAIE dice no es suficiente 10 centavos, queremos 40. Bueno, esa ya es una decisión de política pública de sacrificio que tienen que hacerse. Los 40 centavos representan cerca de $1.000 millones dentro del erario público. En subsidios. En subsidios. $1.000 millones significa que entonces ahí sí hay que dejar de hacer política en los temas sociales, educativos, inclusión social, una serie de cosas que tienen que dejarse de lado. ¿Qué es lo más importante? Esas son las decisiones que tienen que tomarse en la mesa. Y no hay forma en la cual no pueda hacerse eso como un diálogo. Pero no puede ser un diálogo solamente con la dirigencia indígena, porque aquí ya están involucrados, digamos, otros actores sociales. Cuando hablamos de combustibles no se puede hablar solo con los indígenas, sino con la sociedad. Pero yo le insisto, ministro, a ver, el gobierno desde agosto del año anterior, que tomó la decisión y congeló los precios de los combustibles hasta lo que estaba vigente hasta ayer, me refiero a la extra, el Ecopaís y el diésel, sostuvo permanentemente que no había que no había manera de bajar, que no se podía bajar. Resulta que en medio de la presión el gobierno cede y baja 10 centavos. E incluso ayer se publica un tuit en la cuenta Twitter del presidente de la República donde hasta habla de los beneficios de esos 10 centavos para los pequeños productores, para las personas que tienen camionetas no tan grandes o camiones a diésel. O sea, esa parte yo no entiendo. ¿Por qué antes no había cómo? Yo decía, ¿hay cómo, ministro? Entonces uno lo que piensa es que tomaron la decisión por la presión. Mire, el tema, como yo le decía, estas son decisiones justamente que tienen su costo. Es decir, no es que el dinero evidentemente crece en los árboles, hay que conseguirlo y todo el dinero que se destina, por ejemplo, a mayor subsidio, tiene que salir de otro lado del presupuesto. Es decir, no es que hay una bolsa más grande para poder sacar más dinero. El subsidio de los 10 centavos a los combustibles son cerca de 250 millones, que es prácticamente lo mismo que se va a destinar para la emergencia de salud. Fíjese usted, solo esos 10 centavos ya representan lo mismo que para el tema de la emergencia en salud. ¿Qué pasa si es que cedemos hoy por hoy a la intención de que no sean 10 centavos, que sean 20 centavos? Esos son 500 millones. Tenemos que sacar $200 millones más del presupuesto de salud y educación para destinar a los combustibles. Esa es la decisión. A mí, en lo personal, me parece que esa decisión, entre más subsidio a los combustibles y quitarle presupuesto a la salud, a la educación y demás, es equivocada. Yo creo que sería mucho más lógico, por ejemplo, si los dirigentes de la CONAIE nos dicen, a ver, yo lo que quisiera es que, por ejemplo, se incremente el presupuesto de la educación en la Sierra Central y pónganle $200 millones de educación adicional. Yo creo que la decisión de todo el pueblo ecuatoriano sería apoyar una cosa como esa, pero apoyar a que suba el subsidio de la gasolina, que además va a quienes no lo necesitan, ¿no es cierto?, que es distorsionante y que genera una serie de problemas en la economía y en temas incluso ambientales y demás. Creo que es una mala decisión. Pero ministro, pero con todo respeto, o sea, esa comparación que usted hace, que creo que en condiciones normales es absolutamente legítima, de que se le quita la plata del de la salud para poner los subsidios, cuando esa plata de los subsidios debería servir para salud, o sea, aplicaría en condiciones normales. O sea, el problema es que no hay medicinas, no hay insumos y hay problemas en los hospitales. En este momento, cuando todavía no se había justamente puesto retro en el tema de los combustibles. O sea, esto es innegable, ministro Prado. Yo sí creo que por ahí debería haber un ejercicio de autocrítica por parte del gobierno. No, por supuesto. A ver, Fabricio, un tema, yo creo que comencemos con la autocrítica. Hay que reconocer, ¿no es cierto?, que nos tomó demasiado tiempo el poder ejecutar en forma adecuada más inversión pública, más ejecución en todos nuestros ministerios y también nos tomó demasiado tiempo el hacer más inversión social. Pero eso se puede resolver en democracia, sobre la mesa y poniéndonos de acuerdo. En nada gana el país, ¿no es cierto?, hoy por hoy, teniendo más bien un ataque a la democracia, que es lo que estamos viendo, y de poner, por ejemplo, un gobierno que fue elegido, digamos, democráticamente en las urnas. Todo se puede resolver en la mesa, y sin duda que hay cosas que tenemos que reconocer que tienen que mejorarse. Ahora también, Fabricio y Belkis, reconozcamos también que hay un entorno de una coyuntura internacional que no existía hace 3 meses. Eso es innegable. Bueno, pero eso son parte de las demandas, ¿no es cierto? Es el aumento de los precios internacionales de los combustibles que afectan también. Por el aumento del precio del petróleo. El aumento de la urea y los derivados de todos los temas de agroquímicos y demás que hacen subir el tema. El problema con los temas de los fletes a nivel internacional que se ha multiplicado por 4. La crisis de los contenedores. La crisis de los contenedores y demás. Todos ellos son temas que hace 3 meses no existían y los estamos abordando. Hemos dicho, a ver,
sentémonos sobre la mesa. Este paquete de 600 millones que hemos propuesto tiene que ver con 50% de reducción en el costo de la urea. Eso va a beneficiar a una gran cantidad de campesinos del país. Una compensación por el tema del aumento de los costos, por ejemplo, del aceite. $5, parece poco, pero esos $5 al mes, ¿no es cierto?, lo que hacen es cubrir en la totalidad los costos del aumento de cerca de 80 a $1 promedio que ha habido en el litro de aceite. Se cubre la totalidad de lo que consume una familia promedio en el Ecuador. Hemos dicho, también necesitamos créditos para poder reactivarnos y pasar este bache que estamos teniendo. Pongamos cerca de $200 millones adicionales en el crédito, o de las oportunidades al 1%, o un nuevo crédito al 5%, que también son tasas, digamos, que son subsidiadas para que pueda existir esa recuperación. Entonces, estamos dando soluciones de esos problemas. Evidentemente, la bolsa del sector fiscal no es que avanza para todo, pero también un tema importante, Belkis, gracias a que se ha hecho un buen manejo fiscal y un buen manejo de conseguir dinero a nivel internacional. 1.000 millones acaban de ser aprobados la semana pasada para desembolsos por parte del FMI. Es que tenemos el espacio ahora para sentarnos en la mesa y decir, ok, vamos a hacer estas decisiones de política pública, de qué tenemos que hacer en términos de subsidios, de cómo tenemos que hacer más presupuesto para la salud, para la educación, etcétera, y esas son las decisiones que tienen que tomarse en la mesa de negociación. Siguiendo en el tema de la autocrítica, ministro, y si bien es cierto, hace 3 meses no teníamos una serie de situaciones que ahora mismo enfrenta el país, como usted acaba de citar. En este mismo espacio, en esta mesa de entrevistas, Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad de este gobierno, dijo que el gobierno nacional pudo responder el año anterior a los pedidos de la CONAIE, que se había preparado una respuesta justamente para atender estas demandas y que a lo interno hubo una suerte de bloqueo. Ustedes han enfatizado en el diálogo, en que han tenido estas intenciones y se han sentado a dialogar con la dirigencia indígena, pero estos diálogos solamente son fructíferos si en efecto tienen resultados, tienen soluciones concretas. Entonces, ¿qué decir respecto a esta afirmación que hizo en este mismo espacio el ex subsecretario de este gobierno? Mire, Belkis, yo no le puedo hacer un comentario sobre alguien que además ya no está en el gobierno, ¿no es cierto? Y en casos en los cuales tiene que ver con temas de política, digamos, ¿no es cierto? Y del Ministerio de Gobierno. Sí le puedo contar lo que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Desde las carteras de Estado, desde mi ministerio, y sobre todo lo que hemos visto ya toda la ciudadanía abiertamente en las últimas 3 semanas, en las últimas 2 semanas con más fuerza, que es... Hay un pliego de peticiones de los dirigentes de la CONAIE de 10 puntos. Esos 10 puntos han sido atendidos, todos ellos, y los que faltaban se están negociando en la mesa de negociación ayer mismo. Sobre esos 10 pliegos de peticiones, incluso hemos ido más allá. Había temas que no estaban ahí, por ejemplo, todo el tema de los créditos que hemos conversado hace un momento, el tema de la urea, el tema del bono de desarrollo humano y demás. Pero eso es lo que tiene que resolverse, es decir, si es que hay 10 puntos de conflicto, sentarse a la mesa y discutirlos ellos. El nivel que no podemos llegar es lo que está pasando hoy por hoy. Es decir, que no hay diálogo, que los únicos que terminan sufriendo, digamos, son todos los productores, toda la ciudadanía, y esta zozobra en la cual incluso se pone en duda o en riesgo la posible continuidad del periodo democrático, pues es algo que evidentemente no podemos aceptar. Yo creo que eso es lo que tiene que quedarnos. Los errores del pasado son para analizarlos, sin duda, pero estamos en una crisis, y cuando hay una crisis lo que hay que hacer es apagar ese fuego. Y lo que requiere que apaguemos ese fuego es que nos sentemos a la mesa sobre estos 10 puntos inicialmente, que no agreguemos más adicionales, porque además no se puede seguir simplemente... No, tiene que ser sobre los 10 puntos. En eso coincido plenamente con usted, lo dije en mi comentario de esta mañana. O sea, son 10 puntos que planteó la CONAIE, sobre esos 10 hay que hablar. Trabajemos sobre eso. De acuerdo. ¿Y sobre esos qué falta, ministro? Lo de los combustibles es básicamente el punto de choque, la piedra de choque. Yo creo que ese es el mayor tema, ¿no es cierto? Porque había el asunto sobre los 2 decretos, ¿no es cierto? El decreto petrolero y el decreto minero. El gobierno ha dicho el día de ayer, el ministro de Gobierno, que hay apertura para poderlos revisar, en algún caso derogar y en otro caso rectificar o mejorar el decreto sobre el tema minero, y eso habrá una respuesta el día de hoy. Yo creo que el tema sobre la mesa sigue siendo el aumento de los subsidios a los diferentes combustibles, sobre todo al diésel y a la gasolina extra. Y otra vez, insisto, ahí es donde hay una decisión de política pública. Queremos que haya más subsidios
y que a través de más subsidios le pongamos más dinero a los combustibles, que sabemos que es un mecanismo ineficiente, o destinamos ese dinero a otros temas que también son importantes en el Ecuador. No hay más dinero, es decir, o le sacamos dinero a un lado al tema de gasto social, gasto público, etcétera, a las carreteras y demás, o le metemos más dinero al subsidio de los combustibles. Es decir, no hay dónde ampliar el tamaño del gasto público. ¿En qué momento se toma la decisión del 50% de la URIA, ministro? Le hago esta pregunta porque el presidente lo hace la primera semana de las movilizaciones. Sí. No lo hicieron antes. ¿Por qué justamente esa semana? ¿O ya lo habían pensado, ya lo venían trabajando, ministro Prado? No, ya lo veníamos trabajando. Teníamos conciencia de que, a ver, le cuento cómo fue exactamente, ¿no es cierto? Cuando comienza la guerra con Ucrania, ¿no es cierto? Inicialmente no hubo un shock tan grande de los precios internacionales de la urea y demás. Esto comienza a darse hace cerca de 2 meses. Hace 2 meses sube el precio de la urea, incluso la tonelada métrica llegó a estar por encima de los $1,000, cerca de $1,100. Después bajó y estuvo en alrededor de 800 y como está ahora cerca de $700. Los expertos internacionales y las empresas con las cuales yo mismo me reuní de fertilizantes y de agroquímicos, los que importan urea al Ecuador, porque no producimos y no importamos toda la urea, nos dijeron que los precios iban a bajar y que esperemos un momento porque quizás no iba a ser tan grave el problema que había, ¿no? Y entonces esperamos un poco para ver qué sucedía. Nos dimos cuenta que no se estaba solucionando el tema y ya había sobre la mesa, justo cuando se comenzó a hablar de las movilizaciones, hace cerca de 1 mes, ya había una propuesta de poder subsidiar, ¿no es cierto?, la urea. El presidente, de hecho, lo dijo en alguno de los enlaces radiales que estábamos pensando este tema, ministro de Agricultura, etcétera y demás. Entonces, cuando salió la protesta hace 2 semanas, ya teníamos nosotros un mecanismo que solo había que implementar. Pero me da la impresión, ministro, con esta explicación que usted señala, uno la entiende, pero me da la impresión de que faltó ahí un poco de información. O sea, tal vez masificar un poquito la explicación que usted acaba de señalar. Porque usted lo que dice es absolutamente lógico. O sea, si le dicen a nivel internacional, primero que la urea no producimos acá, sino que importamos. Y si hay una proyección de que esto va a bajar y nos aguantamos un poco, yo sí creo que había que explicarlo, ministro, ¿o no? Sí, claro que sí, Fabricio. Seguramente uno de los temas que siempre nos falta es llegar con una mejor narrativa, con una mejor comunicación. Ahora, el no tener una buena comunicación del lado nuestro, que aceptemos también que es una falencia, de ninguna forma justifica que lleguemos a los niveles de locura que tenemos hoy por hoy. Hay que separar las cosas. Claro. Y creo que hay que separar también porque yo creo que sí hay dirigencia indígena que entiende muy bien lo que estoy diciendo, porque lo hemos conversado con muchos de ellos y se entiende que este es un tema de la urea, que es un problema a nivel internacional, que el tema del aceite no es un problema del Ecuador, sino que lo están viviendo todos los países del mundo, ¿no es cierto? En Europa no se consigue aceite, no hay. En el parte de América Latina no hay aceite. Y esta es una problemática, lo mismo que estamos viendo en el Ecuador. Entonces, otra vez, es un problema de comunicación, sí puede ser, pero también es un tema de entendimiento y de muy mala información de algunos dirigentes hacia sus bases, y eso creo que también hay que decirlo con claridad. Ya que ha topado el tema del aceite, ministro, el día de ayer el presidente de la República dio a conocer que tras un acuerdo alcanzado con la Asociación de Productores de Grasas y Aceites, se lanzará al mercado un aceite con un 20% menos del precio actual, se denominaría, o así ya se lo ha llamado aceite popular. Conocer detalles de esta iniciativa. Sí, este es un tema que igual, de la misma forma se ha venido trabajando y conversando con la industria aceitera, no solo la industria aceitera, sino con algunos productores de bienes de primera necesidad, de lo que podemos llamar una especie de canasta popular, porque, otra vez, si bien no es un problema único del Ecuador y no es algo originado por una política pública del gobierno, no es que hemos subido algún precio, no es que ha habido algún detonante, pues tenemos que resolverlo, ¿no es cierto?, con mecanismos que tengamos a la mano. Con la industria aceitera, tanto el ministro de Agricultura como yo nos reunimos con ellos para encontrar un mecanismo de mercado, ¿no es cierto? Y eso es importante, es decir, aquí no es que se puede obligar a la industria aceitera a que baje el precio mañana al 50%, porque desaparecería el producto del mercado y empeoraría la situación que estamos viviendo. Ellos han aceptado una reducción, ¿no es cierto?, de hasta el 20% del precio del aceite en un mecanismo popular que ellos le van a llamar. Entonces van a vender en tiendas de barrio, sobre todo, que es donde más se necesita, una nueva presentación de aceite popular que va a salir dentro de poco, y ese es el mecanismo que se está creando. Me imagino que será en funda, no sé, será de 1 litro o de cuánto. Eso ya dependerá de las empresas, de cómo lo pongan a disposición, pero va a ser quizás no un poquito más pequeño de 1 litro, ¿no? Eso es lo que va a ser. Lo otro es que con otras empresas, y puedo anticiparme también en lo que estamos conversando, con otras empresas de alimentos, de todo tipo de alimentos, se está pensando en un mecanismo similar, es decir, cómo podemos hacer presentaciones diferentes, bajar precios, para
para que tengamos una canasta popular que, sobre todo a la base, ¿no es cierto?, de los consumidores, de las familias que están más empobrecidas en el país, se les pueda dar descuentos en ciertos productos mientras dura, digamos, toda esta problemática internacional que estamos teniendo de aumento de precios. Eventualmente, ¿qué productos, por ejemplo, podrían entrar dentro de esa canasta? A ver, normalmente en una canasta popular tenemos harina, tenemos fideos, arroz, tenemos azúcar, tenemos arroz, tenemos evidentemente el aceite, hay margarina, sal, hay este tipo de productos, ¿no es cierto?, que pueden ser, digamos, mínimo 5 y pueden ser máximo hasta unos 15, en los cuales ya dependerá también de las empresas que quieran entrar en este mecanismo, ¿no?, y que será promovido a través del gobierno también en las ferias populares, etcétera, y demás que se pueden hacer. Es un mecanismo que ya en el pasado se ha hecho, que funciona en muchos países, funciona en el Ecuador y que tiene que ser además temporal y tiene que ser muy direccionado. ¿Qué tan avanzado está esa idea que usted acaba de plantear? Muy avanzado. Las conversaciones están muy avanzadas. O sea, ¿es una idea o es un plan ya aterrizado? Un tema que, permítame decirle, Fabricio, un tema que nosotros no podemos cometer el error es hacer anuncios, sino tenemos que darle soluciones a la ciudadanía, ¿no es cierto? Y esta es una solución. Hay un diálogo muy avanzado con esas empresas, estamos encontrando solo el mecanismo de dónde podemos, cómo lo anunciamos en conjunto, incluso tiene que haber un logo, tiene que haber un sello, digamos, para que se conozca que esto es parte de la canasta popular, y estamos en esta etapa. Si todo avanza bien y nos ponemos de acuerdo con las empresas, esto podría implementarse a partir de, estimo yo, ya que salgan a la venta sus productos, podría estar a mediados del mes de julio, ¿no? Entonces es dentro en el corto plazo. Y el tema del aceite, han anunciado las industrias aceiteras que podría iniciar a partir de la primera semana de julio. Entonces esto está avanzando bastante bien. Así que estamos dando los pasos, estamos en el camino, digamos, de encontrar soluciones que permitan paliar esta crisis. No es una crisis solamente del Ecuador, recordemos, de hecho, en términos de inflación, Fabricio y Belkis, el Ecuador tiene una de las inflaciones más bajas de América Latina. Entonces, efectivamente, estamos tomando las decisiones que nos permitan mantener esa inflación baja y al mismo tiempo sí hay mucho ruido con respecto a este tema de la estabilidad fiscal, ¿no es cierto?, de poner la casa en orden y demás. Bueno, haber tenido una buena política fiscal es lo que nos permite hoy por hoy hacer este aumento, ¿no es cierto?, de $600 millones, o este paquete de compensaciones de $600 millones que estamos proponiendo, sin que esto implique que vayamos a tener que subir impuestos. Porque claro, si proponemos 600 millones por este lado, pero mañana tenemos que hacer una reforma tributaria. Ya impuestos ya no. Exactamente, Fabricio. Entonces, fíjese, esto es lo que nos permite justamente un buen manejo a nivel local. Y también el haber conseguido un financiamiento adicional que se ha anunciado de parte del Ministerio de Economía de $1.000 millones que están ya por llegar al Ecuador. Esta semana va a ser. No sé cuándo llega exactamente esa plata, pero se ha anunciado y está por llegar. Eso nos da también el espacio fiscal para poder seguir aportando con esto, que es lo que queremos, es decir, compensaciones en términos del costo de la vida y también temas estructurales, como es lo importante, la salud, la educación y los temas de inclusión social. Bueno, una cosita nomás para cerrar. Lo de la canasta, que me parece noticioso lo que usted acaba de explicar, ministro Julio José Prado, se está hablando tal vez con las cadenas de supermercados. Aquí tenemos unas cadenas grandes de supermercados que tienen, digamos, el supermercado más grande, pero también tienen unos supermercados con otros nombres que son mucho más populares. Usted sabe a qué cadenas me refiero. ¿Con eso se está hablando también? Ustedes vieron el día de ayer y fue público, porque así se lo hizo del parte de la Presidencia de la República. El presidente se reunió el día lunes pasado, cuando iniciaban, de hecho, toda la ronda de manifestaciones en el país, con empresarios de varias industrias alimenticias, grandes, medianas y de cadenas comerciales del país. Lo hicimos en la Presidencia de la República, ahí estuvieron varios ministros y la reunión fue liderada por el presidente de la República, y ahí lo que concretamos es decirles, miren, tenemos este proyecto, ¿no es cierto?, de la canasta popular, por favor, subámonos para poder definir qué empresas tienen interés. Entonces son locales comerciales, grandes tiendas a nivel del país, están también varias empresas de alimentos, industrias de alimenticias y algunos gremios también que van a colaborar en este. Otro tema que le adelanto, Fabricio, estamos trabajando en un proyecto de reactivación de tiendas en el país, ¿no es cierto? Es decir, uno de los sectores más afectados por la pandemia fueron las tiendas de barrio. Se perdieron cerca de 25,000 tiendas en todo el país, sobre todo tiendas, en la mayoría de casos, atendidas por mujeres. Entonces tenemos un proyecto
proyecto que está también listo, lo íbamos a anunciar, de hecho, antes de las protestas, lo hemos parado un tiempo para poder anunciarlo en las próximas semanas, y ahí lo que hay es una alianza público-privada para que las empresas puedan rehabilitar tiendas de barrio, y el gobierno les va a poner un crédito al 1% a 30 años plazo a esas tenderas para que puedan rehabilitar sus tiendas de barrio. Se van a rehabilitar en una primera etapa 10.000 tiendas y vamos a llegar hasta 20.000. Y ahí en esas tiendas se van a vender también esos productos populares que estamos conversando. Correcto, ministro Prado, gracias por el tiempo y por la gentileza de visitarnos. Muchísimas gracias, Fabricio Belkis. Solo cerrar otra vez reiterando el llamado al diálogo. Creo que el país lo necesita, el sector productivo, el sector comercial, digamos, tiene pérdidas millonarias y cada día que pasa se acumulan, así que lo único que podemos llamar de lado y lado es a que nos sentemos en la mesa y encontremos las soluciones que se requiere por el bien del país. Muchas gracias a Julio José Prado, ministro de la Producción, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.